Señor, porque cuando el mundo dice que no debemos y no podemos estar cerca de ti, tu amor nos atrae. Y no solo para decir que te conocemos, sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Y por bendito ser Dios. Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas puedan Gracias, Señor. planificar. Gracias, Señor. Gracias que podemos esperar en ti, Señor. Gracias. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder. Gracias, Señor. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias por reinar en nuestras vidas, Señor. Dios hermoso, toda la victoria está en ti, Señor. Nuestra seguridad, que tú nos has dado vida, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Y es lo que creemos, que nada es imposible para ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor. A los que creen, todas las cosas les son posibles, Señor. Sin fe es imposible agradarte, Señor. Toda gloria, Señor, la tienes tú, que pertenece a ti, Señor. Tuya es toda la gloria. Te adoramos a ti, Señor. Oramos en esta noche ante ti, Señor. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias por tu cuidado para nosotros. Hay una palabra que te describe, Señor, para nosotros entender que tú tienes todo el dominio de todas las cosas, así que no tienes que consultarnos nada. Si lo haces está bien, tú eres soberano, Señor. Toda la soberanía la ejerces. Y tienes un amor para nosotros que nada hará que se detenga tu mano, Señor, obrando en nuestras vidas. Te adoramos en esta noche. Nos presentamos delante de ti, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, mientras reconocemos que tú tienes toda la gloria. Reconocemos que tú tienes todo el poder y que de ti brota la grandeza, Señor, el amor para cada uno de nosotros. Te adoramos. ¿Qué podemos hacer? Traemos nuestra respuesta para ti. Vemos a un Dios invencible, un Dios que nos conoció primero que nosotros a ti, Señor, que nos llamaste, que nos guardaste para este tiempo, Señor, que nos has visitado, Señor, y que tienes honor, tienes alabanza, Señor, que nosotros te la rendimos a ti. Bendito Dios, te adoramos, eres invencible, Señor. Santo Dios, hoy úsanos, oh Señor, para ministrar conforme al poder que tú nos has dado, Señor. Bendito Dios, tuya es toda la gloria, tuyo es
todo el honor. Santo Dios, ¿qué es lo que tenemos nosotros, Señor, si todo te pertenece a ti? Todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre en esta hora pensamos en eso. No podemos dejar de pensar en ti, porque somos hechuras tuyas. Nos has hecho para buenas obras. Nos has hecho para modelar a un Dios glorioso como eres tú y a tu Hijo Jesús. Y gracias, bendito Señor. Gracias. Te adoramos a ti. Te exaltamos, oh Señor, con todas las fuerzas de nuestros corazones. Gracias, bendito Señor. Gracias. Señor, obra con poder en las vidas de todos los oyentes en esta noche, de toda la iglesia y los amigos que hoy tienen una sed, Señor, de buscarte y de recibir la palabra, Señor. Una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que transforme el alma, Señor. Y te damos las gracias en esta noche por todo lo que está allí, Señor. Padre, si hubiera ahora una dolencia, algún tipo de quebranto, Señor, en la vida de algún oyente o cualquier miembro de la iglesia, cualquiera de tus hijos, tú eres poderoso, Señor. Tu palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Oramos pidiéndote, Señor, que tú extiendas tu mano hasta allá, que tu obra redentora, Señor, que tu obra de poder, como tú lo manifestaste en los evangelios, tú tuviste cuidado de los oprimidos, de los cojos, de los ciegos, de una mujer jorobada, de mujeres que estaban en pecado, de hombres que no tenían, Señor, ni siquiera conocimiento de ti, y tú obraste, Señor, en misericordia y en amor y los sanaste. También oro para que tú traigas entendimiento, Señor, revelación de tu palabra. Hagas un llamado a la vida, a los corazones, oh Señor, para que hoy se vuelvan a ti. Para que todo lo que estamos viviendo y todo lo que pueda ocurrir ahora y en el futuro de las personas, toda persona, Señor, que nos está viendo, sepa que tú eres el Rey y que nada escapa de tus manos. Señor, que no hay mejor decisión que nosotros podamos tomar de poner nuestra confianza en ti, de entregar nuestras vidas a ti, de rendirnos delante de ti, Señor, en esta hora, en este momento. Y te pido que tú lo hagas extensivo, Señor, a todos los que están en oprobio y necesidad, a los que se sienten desdichados, Señor, porque no pueden trabajar, porque no tienen un empleo, porque ven, Señor, sus finanzas quizás detenidas en este momento. Lo que en esta hora, Señor, se siente sin esperanza, porque quizás ha recibido más noticias malas que buenas. Señor, yo me sumo una campaña, Señor, para hablar lo que edifica, lo que es de buen nombre, Señor. Yo me sumo a una buena campaña para hablar tu palabra, Señor. Y nosotros desintoxicarnos un poco, Señor, de todas estas noticias que hay. A veces recibimos las mismas, oh Señor, de diferentes grupos, por diferentes vías en las redes sociales. Y te pedimos, oh Señor, que ese Dios que nos dice a nosotros que toda la esperanza esté en Él. Esperanza de gloria eres tú, Señor, en nuestras vidas. Que tú tengas, oh Señor, la disposición, Señor, como tú siempre haces, de ayudarnos, Padre amado, de ver la necesidad que nosotros tenemos, Padre de la gloria. Muchas gracias. Oro por envejecientes en esta hora. Oro por personas que están en procesos gripales y ha querido llegar la duda a sus corazones que si están viviendo este virus que anda por allí, Señor. Y yo te doy las gracias, bendito Señor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. En ti estamos seguros, en ti podemos confiar que estamos en el hueco de tu mano, Señor. Y nada nos moverá de allí, nada nos pasará que no esté dentro de tu voluntad. Gracias, Padre, en esta hora. Te adoramos a ti, te bendecimos. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 al 15. Una palabra para hablar de una vía para llegar a Cristo. Una vía para llegar a Cristo. Todas las personas en lo que están haciendo hoy saben que toman un camino para llegar a ese lugar. Dice la Biblia que Dios hace sendas, caminos donde no lo hay. Una canción famosa nos dice que Él obra de manera que nosotros no podemos entender. Así como Él obra de manera que nosotros no podemos entender, pasan cosas que nosotros no podemos entender. Quiero que tú te
si tú es en este tiempo, en este momento, en lo que la palabra del Señor te puede hablar, en lo que Dios te quiere compartir en el día de hoy. Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15, narra la palabra del Señor de esta manera. Salpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia. Dice allí la palabra, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice allí, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hizo Dios? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, dice la palabra, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, gracias en esta hora. Oramos tu palabra, Señor, pidiéndote que seas tú hablando a los corazones y a las vidas, como tú le dijiste, Señor, aquí, como tú hiciste con el corazón de Lidia, Señor. Tú lo abriste para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, Señor. Nosotros queremos estar atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla en esta noche. A lo que tú le quieres decir a tu pueblo, a los corazones, a las personas que te quieren conocer hoy, que quieren afianzarse, Señor, en una vida, Señor, devocional, una entrega, Señor, delante de ti. Bendícele. Yo empiezo, Señor, en esta hora como el más necesitado, que necesita que tú le hables, que necesita que tú le ministres, que necesita que tú le ayudes, Padre amado. Gracias, bendícenos. Háblanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que es un hecho muy interesante, y es que la Biblia nos habla en innumerables ocasiones cómo el Señor siempre levantó mujeres, y esas mujeres fueron bien utilizadas por Dios. Diferentes ocasiones la vemos citadas en las Escrituras. Hablamos de María, de Marta, hablan las Escrituras de tanto de María Magdalena, habla de Ruth, de Débora, habla de mujeres que en un momento determinado fueron determinantes para que pueblos y naciones pudieran crecer. Nos habla de Esther, Señor, como una mujer que tuvo una valentía, Señor, para vivir en un tiempo, Señor, vital, Señor, para el pueblo de Israel. Y muchas veces estando el pueblo de Dios en manos de naciones enemigas, usaste hombres, pero también usaste mujeres. Y aquí nos habla cómo Señor, tú tienes una vía para llegar a una mujer que tú lo usaste para transformar, que tú lo usaste como un ejemplo, Señor, en esta hora. Y aunque te estoy hablando de la vida de una mujer, estoy hablando de una vía para llegar a Jesucristo. Nuestro mensaje en esta noche está dirigido a toda la familia. Está dirigido a todo aquel que quiere oír, todo aquel que quiere ser instruido por Dios, todo aquel que está necesitado por Dios. Es importante saber que Dios obró de manera poderosa hasta poder llegar hasta Lidia. Y Dios obró de diferentes maneras. La palabra nos muestra aquí que lo primero que actúa para que una conversión, una transformación pueda llegar a nosotros es la providencia de Dios. La providencia de Dios tiene una manera de definirla. Un autor famoso, Henry Tessen, dice de esta manera: la providencia es la actividad continua de Dios
y hace que todos los eventos de los fenómenos físicos, mentales y morales consigan su propósito. Oigan lo que dice este autor. Significa que la actividad continua de Dios hace que todos los eventos de los fenómenos físicos, mentales y morales consigan sus propósitos. Dios puede mover todas las cosas para poder llegar a nosotros. Dios puede utilizar cada evento para poder llegar a nosotros. La obra de esa providencia de Dios en la conversión de esta mujer es un fenómeno que yo quisiera que pudiéramos ver en esta noche a la luz de este texto de Hechos 16, versículo 11 hasta versículo 15. O quizás un texto más que nos pueda hablar de la providencia del Señor es Romanos 8, 28, cuando decimos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice que esto es conforme a los que son llamados, ¿verdad? A los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vemos cómo la providencia de Dios actuó en la vida de Lidia. El apóstol Pablo fue detenido por el Espíritu Santo. Él tenía la idea de continuar un viaje misionero y iba rumbo a Bitinia, pero él recibe en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 6, recibe una dirección del Espíritu Santo de Dios para que no continuara ese viaje, sino que le muestra la visión del varón macedonio y le dirige y cambia el curso, ¿verdad? Para no continuar por ese lugar, sino ir a Macedonia. En aquel momento, Pablo se hacía acompañar de Timoteo. Vemos que el narrador del libro de los Hechos, el autor Lucas, también estaba con ellos. Silas estaba también con Pablo en ese entonces. Y entonces ellos obedecieron a la voz del Señor. O sea, el Señor cambió el rumbo que ellos tenían con tal de poder llegar a esta mujer, con tal de poder hacer algo en Macedonia que fuera más allá de lo que las personas en Macedonia estaban apuntando. El versículo 7 del 16 dice que ellos estaban dispuestos a ir a otro lugar, pero obedecieron la voz de Dios. Entonces Dios envió a Pablo una visión para poder hablar y poder expresar esto a él. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Qué interesante esto. Porque lo que narra aquí la palabra es que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, este grupo de hombres empezó a hablar con las mujeres que estaban en aquel lugar. O sea, lo que nos hace ver realmente que en aquel lugar no había una sinagoga y tenían que salir de la ciudad, tenían que estar cercanos a un río. Parece que allí los judíos improvisaron un tipo de sinagoga, un tipo de reunión para poder predicar la palabra, y el lugar estaba lleno de mujeres. Y cuando estaban allí estas mujeres, había una mujer que se llamaba Lidia, que no era precisamente de Macedonia, que era de Tiatira, y esta mujer se dedicaba a la comercialización de púrpura. Y este es un tinte que era muy costoso, lo que nos hace ver que esta era una mujer comerciante que estaba en aquel lugar, y al estar en aquel lugar definitivamente pudo sentir la sed, la necesidad de escuchar acerca de Dios. Y Dios empezó a preparar el corazón de ella sencillamente para que esta mujer, que era de tierra extraña, en un lugar donde ella no podía empezar, quizás con unas situaciones en las que ella no podía entender, ella se encontrara escuchando la palabra del Señor y el Señor hiciera el milagro de la transformación en la vida de esta mujer. Yo quiero que usted empiece por un momento. ¿Cómo fue la primera vez que usted escuchó del Señor? Si usted es una persona que es convertida, que es nacido de nuevo, cuando usted escuchó por primera vez del Señor, ese día fue vital para usted. Ese día fue un día de regocijo, ese día fue un día de transformación
Ese fue un día que fue grande para usted. Y quizás usted lo hizo dentro de una iglesia, alguien le invitó. O quizás en esta noche tú estás en este lugar, ahí en tu casa, estás escuchando esto. Y el Espíritu de Dios pudo moverte a venir aquí. Alguien te dio una invitación para que tú te conectaras con nosotros y tú escucharas esta palabra y Dios puede traer salvación para ti. Pero tú que eres parte de la iglesia, quizás en esta hora tú estás escuchando esto y hay muchas cosas que pueden tener sentido para ti porque tú no, es la primera vez quizás que tú eres probado en la manera que estás siendo probado, que estás viviendo las cosas que estamos viviendo en este país, las cosas que está viviendo el mundo, y quizás tú puedes preguntarte cómo el Espíritu de Dios puede actuar y hacer algo grande y a ti te puede ayudar para bien las cosas que están pasando, con tal de que Dios te reafirme, con tal de que Dios te llame en esta noche, con tal de que Dios te posicione en tu ministerio, en el llamado que Dios te ha dado, y que tú encuentres un propósito grande para hacer las cosas que tú debes de hacer. Lidia estaba en aquel lugar y la palabra nos hace ver que esa mujer llamada Lidia, había un elemento particular que el versículo 13 dice: aparte de que era vendedora de púrpura y que era la ciudad de Tiatira, ella adoraba a Dios. Ella estaba oyendo. Ella estaba oyendo. Qué bueno saber esto que está aconteciendo aquí en la vida de Lidia, porque Lidia no llegó a este lugar por casualidad. Como Pablo y los demás apóstoles no llegaron a aquel lugar por casualidad, llegaron a aquel lugar porque Dios tenía un plan. Le estaba trayendo a ir, le estaba llevando a dar el evangelio, le estaba llevando a dar la palabra, pero también a Lidia le estaba dando comezón en el oír. Y la fe viene por el oír y viene del oír la palabra de Dios. Y eso es importante lo que estamos haciendo hoy. Estamos escuchando a Dios en esta noche que nos está hablando. Ese fue un momento providencial para la vida de Lidia. Como hay un momento providencial para ti cuando tú naciste, cuando tú fuiste por primera vez a esa iglesia, cuando tú fuiste por primera vez a ese grupo pequeño, cuando tú te viste en una grande afrenta y el problema tan grande que tú tenías, tú viste que fue la oportunidad que Dios utilizó para abrir tu corazón y Él entrar a tu vida y Él te diera la vida abundante que tú puedes gozar hoy, que tú estás gozando hoy. Ese fue un momento grande. Cada uno de nosotros está aquí hoy donde está por la providencia de Dios. Que Él puede mover todas las fichas para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Lo primero es esto: la providencia de Dios para alcanzar a Lidia. Pero lo otro es la obra de Lidia para recibir la conversión del Señor. Dice la palabra en el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Lidia era gentil, no era ni siquiera alguien que era del pueblo judío. Ella estaba a orillas del río orando con otras mujeres y llegaron estos hombres. Parece que ellas no tenían una sinagoga, como te estaba diciendo. Ella estaba oyendo y estaba alimentando su fe. Y es mi deseo que tú alimentes tu fe para que el Señor traiga salvación a tu vida en esta noche. Pero que tú alimentes tu fe para que el Señor reafirme tu vida. Y si tú nos estás oyendo y quizás es una oportunidad que tú dices: yo quiero ir siempre, visítanos los miércoles, conéctate los sábados, conéctate los domingos. Conéctala a la lectura de la palabra del Señor. Entra en nuestras clases de Biblia y de teología que estamos haciendo los lunes y los jueves. Entra, documéntate cada día más. Ten devocionales, ten tiempos con tu Señor. Haz algo realmente. Hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer cuando se trata de cuidar nuestra vida devocional, cuando se trata de cuidar nuestro tiempo. Y ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos tiempo para hacer esas cosas. Tú puedes abrir ahora tu propio corazón, no solamente para una conversión, sino que tú decirle al Señor: abre mi corazón para ver
¿Qué tan inmensas cosas grandes tú quieres hacer en mi vida, Señor? Ese es un asunto importante, porque hay personas que están dispuestas a oír y otras no. Hay personas que están dispuestas a abrir su corazón delante del Señor. Y te invitamos a que tú te puedas reunir con el pueblo de Dios. Mira, aquí no conviene yo decir, mira, a mí me mandaron esta dirección y yo voy a escuchar este sermón más tarde. O que tú seas miembro de la congregación y que tú digas, no, hoy yo no lo voy a oír, yo lo voy a oír más tarde porque yo voy a hacer otras cosas. Ten comezón de oír, ten comezón de saborear, de crecer en la palabra del Señor. ¿Cómo llega el Evangelio? ¿Cómo llegó el Evangelio a ti? Dice la Biblia, Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Lucha y esfuérzate por escuchar la palabra del Señor. Pero yo te digo estas cosas también porque tú puedes ser esa persona que Dios quiere usar para evangelizar, para llevar el mensaje a los demás. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Tú puedes ser ese que predique a otra persona más y que tú traigas esperanza y que traiga salvación a su vida. Un tercer elemento aquí es que es la obra de Pablo en la conversión de esta mujer Lidia. Primero vimos la obra de Dios o la providencia de Dios para la conversión de Lidia. Segundo vimos la obra de Lidia, lo que Lidia estaba haciendo para que fuera tocada en el momento de su conversión. Y lo tercero es la obra de Pablo en su conversión. La Biblia dice en el versículo 14, ella estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo. La palabra profética más segura tenemos es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nos conviene estar atentos a lo que ella dice. Aquí quiero ampliar un poco el significado de lo que es la palabra atento, ¿verdad? Atenta en griego, significa prestar atención. Ella prestó atención a lo que Pablo decía. La parte de Pablo en la conversión era precisamente llevarle la predicación a ella. ¿Qué es eso que predicó Pablo? Bueno, el Evangelio de Cristo. Pablo se propuso eso. Yo voy a predicar a Cristo crucificado. Yo voy a predicar a Cristo verdaderamente tal cual es. Dice aquí la palabra que él estaba anunciando el Evangelio. Dios les llamó para que ellos anunciaran el Evangelio en aquel lugar. Y Pablo siempre habló sobre muchos temas. Pero la centralidad de Pablo estaba en predicar a Jesucristo como único y Señor, como el Salvador personal de las vidas. Una evidencia de eso es que la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, dice así la palabra. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Una clave es retener la palabra que se ha predicado. Después dice ahí la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice en 1 Corintios 15, versículo 1 a versículo 4. Pablo es el mismo que dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, según Corintios 1:23. De hecho, Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, ¿qué conocimiento quería Pablo? Pablo quería estar lleno del conocimiento del Señor. Y estaba lleno de la vida del Señor Jesucristo. Y así él lo predicó. Mi hermano, ¿cómo a mí me gustaría que volvamos a ese tema principal en nuestras vidas? Predicar a Cristo de manera sencilla. Predicar a Cristo de manera confiable.
hablar la centralidad del Evangelio, pero hablarlo a las personas. No nos lo podemos hablar a nosotros mismos. En la intimidad lo estudiamos, en la intimidad lo asimilamos, pero no podemos, quedamos preñados de esta palabra. Tenemos que parir, debemos de sacar eso. Tenemos que ir ante las personas que tienen angustia, ante las personas que tienen necesidad, ante las personas que hoy te están clamando, hoy están diciendo dónde está la iglesia. Y entonces hacernos eco, ser esos que el Señor dijo: id y predicad el Evangelio, llévenle a todas las naciones, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas que yo les enseñé a ustedes. Es el tiempo de enseñar. Es el tiempo de dejarnos ver. Es el tiempo de dar la palabra del Señor. Cosas grandes vemos aquí que pasó en la vida de Lidia. Cuando nosotros estamos diciendo, yo tengo una necesidad de escuchar, Dios debe sonreír. Dios debe decir, yo te he plasmado entonces ahí la palabra. Es la manera que te estoy hablando hoy. Cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo, conozca de Cristo, tenga muchos años en el Evangelio, por primera vez te estás acercando al Evangelio, no tienes idea de acercarte al Evangelio, pero estás recibiendo una conversión, estás viendo que hay una necesidad grande de la palabra de Dios en tu vida. El principio importante es escuchar lo que se está diciendo. Él decía, lejos de mí está gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Gálatas 6:14, que ese sea el tema que mueva nuestras vidas. Un cuarto elemento es la obra de Dios en la conversión de esta mujer Lidia. Y la palabra clave aquí, Dios abrió el corazón de ella. Pablo y Lidia se reunieron por la providencia de Dios. Lidia escuchó muy atenta la predicación de Pablo. Pablo le predicó el Evangelio de Cristo a ella, pero ahora vemos que su corazón fue abierto por Dios mismo. A veces nosotros le decimos a los hombres, abre tu corazón. Pero la obra empieza cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a poner en nosotros una necesidad de reconocer el pecado, de arrepentirnos, de que la justicia de Dios entre en nuestras vidas. Y Él entonces es quien pone en nosotros una necesidad para que nuestro corazón sea abierto. Y es Dios que abre el corazón, no somos nosotros que abrimos el corazón. El corazón de Lidia fue abierto por Dios. Por eso ella pudo entender el Evangelio en ese día. A mí me sorprenden las personas que no entienden muchas veces los hechos más simples.